Y bueno, vamos a ver qué resultados nos ha dado este modelo en una serie de asignaturas de primero, tercero y cuarto curso de los nuevos grados, concretamente en el grado de Biología Sanitaria. Eh, el primer efecto que hemos visto que han tenido estas metodologías es que, fijaros, esto es el número de horas, aquí están las 150 horas que tendrían que trabajar los alumnos en una asignatura. Vemos la parte blanca de arriba es el tiempo que se queda sin trabajar y que teóricamente deberían haber trabajado según los créditos ECTS. Y luego ves que tenemos aquí pues distintos tipos de tiempo presencial, no presencial. Bien, nosotros por ejemplo combinando metodología inversa y aprendizaje basado en proyectos hemos conseguido que nuestros alumnos lleguen a acercarse prácticamente a las 150 horas de trabajo por asignatura. Y esto, bueno, pues esto lógicamente se ha convertido en un mejor aprendizaje. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica que es interesante porque en la fila superior tenemos columna de la izquierda, asignatura de primero, columna de medio, asignatura de tercero, asignatura de cuarto en la columna de la derecha y en la fila de arriba el porcentaje medio de alumnos que preestudiaron más de la mitad de los temas. Y observar, nosotros dejamos de utilizar la metodología tradicional en el año 2010. En el curso 2011-2012 ya utilizábamos la metodología Flipped Classroom y observar cómo al principio, el primer año que lo hicimos, sobre todo en los cursos de primero y de tercero, pues el porcentaje de alumnos que nos estudiaban más de la mitad de los temas, pues era un porcentaje bajito. En cuarto fue un poquito mejor el resultado, pero bueno, y observar que tampoco, claro, tampoco se observaron cambios espectaculares en las calificaciones que se ven aquí en la fila de abajo. Sin embargo, al año siguiente, por ejemplo, en 2011-2012 incorporamos en la asignatura de tercero y en la de cuarto incorporamos, que esto lo veremos en la sesión presencial, os contaré un poco cómo hacemos la presentación de nuestras asignaturas a los alumnos, incorporamos el marketing, ¿no? El venderles, el hacerles ver que los alumnos que estudiaban los temas pues eran los que sacaban mejores notas y ya lo veréis en la sesión presencial, toda una serie de evidencias que, bueno, que estimulaban a los alumnos a hacer el estudio previo. Y veis que de esta manera conseguimos mejorar ligeramente los resultados. Pero fue en el momento en el que incorporamos ya la flecha azul significa la bonificación, es decir, que más o menos la bonificación es si estudias todos los temas, pues puedes llegar a sacar hasta un punto de la asignatura sobre 10. Y en el momento que hicimos eso, de pronto, fijaros cómo nos subieron los porcentajes de alumnos que nos estudiaban por encima del 80%. Y bueno, y más o menos eso se ha mantenido en porcentajes altos una serie de años y eso se ha traducido en mejoras en las calificaciones que, bueno, que son bastante considerables. Fijaros, esta línea de puntitos rojos significa el nivel de más una desviación estándar con respecto a la calificación media que obtenían los alumnos con el nivel tradicional, con la metodología tradicional. Y estas dos flechitas negras verticales son los dos últimos años en los que hemos utilizado metodología Flip Learning Forte o Flipping Colors, ¿vale? Y entonces lo que se ve es que, bueno, que las notas medias mejoran, que hay una cierta correlación entre el porcentaje de alumnos que estudian y la mejora de esas calificaciones medias, pero quiero llamar ahora la atención sobre una cosa que es qué significa un aumento, qué significa que de pronto la media llega a estar una desviación estándar por encima de la media original. Esto, los que seáis matemáticos o tengáis conocimientos estadísticos, pues no hace falta explicaroslo, pero a los demás a lo mejor sí.
y lo vamos a ver dentro de 2 diapositivas. En la siguiente diapositiva lo que vamos a ver es el efecto acumulado en esta asignatura, en la asignatura de cuarto, desde la situación metodología tradicional y la situación, digamos, del quinto año utilizando metodología Flip Learning. Y vamos a ver lo que es la curva de las calificaciones. Y lo que se ve, veis, esta sería la curva con metodología tradicional. Aquí las puntuaciones. Aquí el porcentaje de alumnos que obtienen cada puntuación en la asignatura. Y veis cómo pues en 5 años pues han cambiado muchísimo las cosas. Y pese a que utilizamos un tipo de evaluación pues de simular tipología y dificultad. Y aquí se puede ver, por ejemplo, cómo la nota media ha aumentado 2 puntos y eso más o menos supone una desviación estándar, que ahora indicaremos lo que es. El porcentaje de alumnos que sacaban notas inferiores a 5, que veis que originalmente era cercano en las pruebas de evaluación, era cercano con metodología tradicional a un 40%, pues nos ha bajado a un 6%. Como el porcentaje de alumnos que sacan notas por encima de 8, es decir, lo que nosotros llamamos maestría, pues hemos pasado de que ese nivel de maestría solo lo alcanzaban un 11,5% de los alumnos y ahora prácticamente un 40% de los alumnos alcanzan ese nivel, superan ese nivel de la nota 8, ¿vale? Con lo cual esto claramente no hace falta hacer aquí mucha estadística para darse cuenta de que la curva de distribución roja con la metodología Flip Learning Forte pues consigue unos resultados que son muchísimo mejores que los que conseguíamos con metodología tradicional. Os decía que ¿qué significa subir una desviación estándar? Pues significa subir, por ejemplo, del percentil 50 al 84,1. Significa que con clases positiva los niveles de aprendizaje que solo nos conseguían el 15% de alumnos más aventajados que mejores calificaciones sacaban, esos que podían estar pues eso, pues casi en el 8, ¿no? Pues eso mismo ahora nos saca el alumno medio, es decir, o más correctamente el alumno mediana, es decir, que con la nueva metodología el alumno que queda en el percentil 50 saca una calificación que se corresponde a la calificación que obtenía con metodología tradicional el alumno que estaba en el percentil 84. Es decir, que es una mejora pues bastante impresionante. Y las mejoras no han sido solo en calificaciones. Aquí, por ejemplo, lo que se muestra en este gráfico es el porcentaje de alumnos que estaban que obtenían notas por encima de 8, que veis que partíamos de unos valores bajos en las pruebas de evaluación y cómo al ir incorporando bueno, la bonificación, aunque aquí realmente son el resultado en el examen antes de bonificar, pero veis que si la bonificación te anima a estudiar, estudias más, pues en el examen sacas más nota, ¿vale? Aunque todavía no te hayan sumado la bonificación, ¿vale? El uso de vídeos instructivos, que por ejemplo en este año pues los incorporamos en este año y que no nos hizo una gran mejora y sin embargo sí que nos hizo, pues anteriormente lo que habíamos utilizado fundamentalmente eran PowerPoints animados y finalmente la utilización de los métodos que hemos comentado antes del Flip Learning Forte y el Flipping Colors, con los cuales pues hemos conseguido los mejores resultados. En cuanto a desarrollo de competencias, por ejemplo, esta es la propia valoración que hacen los alumnos de su desarrollo de competencias en las actividades que hacemos de aprendizaje basado en problemas, de presentación de artículos. Y lo que se ve ahí es que, bueno, la valoración que hacen los alumnos, salvo en el caso de la competencia para trabajar con bibliografía en una segunda lengua, que consideran que el desarrollo, bueno, es suficiente, para el resto de las demás competencias,
por ejemplo, competencias para la presentación oral, para su preparación, para la comprensión de artículos de investigación, para la búsqueda de artículos originales e información adicional en Internet, la adquisición independiente de conocimiento, el trabajo en equipo, el aprender a aprender por sí mismos, pues todas estas competencias, incluso la resolución de dudas y cuestionarios en tutorías y el uso de TICs y softwares, los alumnos perciben que gracias a esta metodología han desarrollado un nivel alto de estas competencias. Y bueno, y tras esto, pues al final nos llegó el reconocimiento oficial, nos dieron el premio para los grupos de innovación docente, al grupo de innovación es Magistrales Anónimos, y bueno, veis aquí, esto es el Paraninfo de nuestra universidad, donde conceden los premios Cervantes, que entrega el Rey todos los años, y bueno, pues aquí nos concedieron a nosotros, a nuestro grupo de profesores de inmunología, pues el premio de innovación. Vamos a entrar ya en la parte final de esto y la cuestión es ¿por qué este cambio de modelo tiene tanto impacto sobre el aprendizaje de los alumnos? Bien, mi teoría actualmente es la teoría de las fechas límite. Esta metodología pone una serie de fechas límites al profesor. En una metodología tradicional, a lo mejor el profesor se preocuparía de la clase que tiene que dar el día siguiente. Sin embargo, aquí no puede hacer eso. El profesor se tiene que ir planteando el tema que va a entrar dentro de 7 o dentro de 10 días. Tiene que irlo mirando para que cuando solo falten 7 días, para empezarlo, poder enviárselo a sus alumnos. Y esto hace que el profesor tenga que ir llevando una planificación, una preparación más anticipada, que al fin y al cabo acaba resultando en una mejor preparación de las clases. ¿Vale? Esa sería la primera fecha límite para el profesor. Luego, una vez que el profesor envía de manera instantánea esta información a los alumnos tienen, por eso está la flecha roja, tienen que estudiar esos materiales, reflexionar y responder. Y hay una fecha límite. Normalmente nosotros les solemos decir que tienen que contestarnos un par de días antes de que empecemos a dar el tema. Que hombre, que si lo hacen más tarde, antes de que empecemos a dar el tema, pues hombre, les daremos la bonificación, pero desde luego lo que no le vamos a hacer es, no nos va a dar tiempo a contestarles a las dudas de sus alumnos que contesten en el último momento. Con lo cual, el profesor que primero se había metido presión a sí mismo, luego les mete presión a los alumnos, ¿vale? Según los alumnos empiezan a enviar sus contestaciones a los cuestionarios, esto empieza a meter presión al profesor. Porque si este profesor quiere utilizar una metodología Flip Learning Forte en la contesta a los alumnos antes de clase, pues tendrá que irse mirando las cosas, irlas respondiendo para poderlas responder además con suficiente plazo como para que los alumnos se las puedan mirar antes de las clases, ¿vale? También luego tendrá otro tiempo el profesor justo antes de la clase en el cual pues el profesor un poco en función de las respuestas de sus alumnos pues decida qué cambios va a hacer en el diseño de la clase. Y finalmente le vamos a meter presión a los alumnos porque les hemos enviado una serie de respuestas a sus dudas y les hemos dicho que se las estudien, porque eso se puede preguntar en el examen, porque eso se puede preguntar en tareas de evaluación formativa que se realizarán en clase. Con lo cual, veis, en este sistema yo siempre les digo a los alumnos que no se quejen, digo que ellos tienen solo 2 fechas límites, mientras que su profesor se autoimpone 3 fechas límites, ¿no? Con lo cual, pues estamos trabajando más. La verdad es que el profesor trabaja más, pero también a consecuencia de ese trabajo, pues hace su trabajo mucho mejor. Y los resultados, pues bueno, por eso mejoran tanto.